Buenas tardes a todos. Les habla Leonardo Pérez, el profesor del curso Análisis de Señales, y en este video voy a explicar fundamentos de filtros digitales, una temática que quedó pendiente del curso, y espero en este video que ustedes comprendan esos fundamentos y luego lo apliquen en proyectos a nivel electrónico o de automatización. Empiezo este video definiendo qué es un filtro digital. En general, un filtro digital hace parte de los filtros electrónicos. Y un filtro electrónico se define como un circuito que es capaz de procesar una señal análoga o una señal digital. Con procesar entendemos que queremos modificar una señal de entrada de acuerdo a unos requerimientos que tenemos a la salida. Un filtro digital es básicamente un algoritmo utilizado para procesar una señal digital de entrada. Aquí trabajamos con programación y en esa programación plasmamos el algoritmo para que su salida tenga unos ciertos requerimientos o parámetros definidos previamente. Un filtro digital es comúnmente representado por una función de transferencia en el dominio Z. Si lo vemos como un bloque, tenemos en el video X en función de Z, que es la señal de entrada digitalizada. Tenemos el bloque que corresponde a H en función de Z, que es como el sistema o el filtro. Y su salida, que es Y en función de Z. Cuando se trabajan filtros digitales, su descripción matemática se hace a través de transformada Z, tanto su señal de entrada, su filtro H de Z y su salida Y de Z. Abajo vemos la ecuación general de un filtro F y R, que ya lo voy a explicar, en donde tiene unos B sub 0, B sub 1, B sub 2 hasta B sub n, y tiene los Z a la menos 1, Z a la menos 2 hasta Z a la menos n. En esa ecuación que describe el filtro, los B que aparecen allí se denominan coeficientes del filtro y los Z pues hace parte de la transformada del filtro. Entonces cuando tenemos esa ecuación, que más adelante voy a explicar cómo se encuentran esos coeficientes, porque el reto allí es que encontramos esos valores de los coeficientes que responden a unas características en frecuencia que hemos definido previamente. Entonces, cuando tenemos esa ecuación ya lista con sus coeficientes, la siguiente etapa es plasmar esa ecuación en un microcontrolador o en un chip. Entonces, existen múltiples plataformas en donde uno puede implementar ese filtro. A través de Arduino, como lo muestro en la pantalla, Arduino es una plataforma que yo puedo diseñar filtros FIR, filtros IIR, filtros smoothing. Muchos filtros se pueden implementar a través de Arduino. Hay unas plataformas más potentes como Raspberry o como sistemas FPGA, en donde ahí también se pueden plasmar filtros muy avanzados. Y softwares o hardware y software que ustedes ya conocen muy bien, como es el caso de LabVIEW, allí también podemos implementar los filtros digitales. Entonces, cuando queremos diseñar un filtro digital, tenemos que seguir una serie de pasos. El primer paso es definir sus especificaciones. Si queremos un filtro tipo smoothing para suavizar ruido en la señal, si queremos un filtro pasa baja, pasa alto, pasa banda, porque queremos cortar una serie de frecuencias, o sea, queremos que pasen algunas y otras no pasen, definir sus frecuencias de corte, definir sus niveles de ripple. Todos esos elementos es el primer paso para diseñar el filtro. El segundo paso es obtener su función de transferencia de manera óptima. Y allí empezamos a decir, bueno, quiero hacer un filtro digital, pero ¿por cuál me voy? Por un filtro FIR,
que en español es filtro de respuesta finita, o los filtros IIR, que son los filtros de respuesta impulso infinita. Entonces ahí hay esas dos opciones, nosotros vamos por alguna de ellas y luego trabajamos con un algoritmo de optimización para encontrar esos coeficientes del filtro. La tercera parte es la realización, que allí definimos la estructura del filtro. Esto es muy aplicado y más adelante lo voy a mencionar cuando trabajamos programación en FPGA, en donde tenemos que definir una arquitectura de programación de los componentes que van allí. Y la realización, ahí plasmamos la arquitectura del filtro. Y por último, se hace el desarrollo del filtro, en donde hay que tener en cuenta algunos parámetros. Por ejemplo, estos coeficientes por lo general son coeficientes con números decimales negativos, entonces hay que definir qué tan grande va a ser ese decimal, los valores positivos y negativos, cómo se va a manejar, el manejo de bits. Todos esos elementos son claves porque truncar mucho unos coeficientes desmejoran el performance o el rendimiento del filtro. Más adelante voy a explicar un poquito esta parte. El primer paso para trabajar el diseño de los filtros es definir sus especificaciones. Y si ustedes tienen como reto minimizar o suavizar ruido, que puede ser ruido gaussiano, ruido blanco, dentro de una señal, el filtro más adecuado es el filtro smoothing. A mano izquierda muestro una señal senoidal representada en la curva roja y superpuesta a esta curva está la misma señal senoidal pero con ruido aleatorio. Los filtros smoothing lo que buscan es poder minimizar o suavizar este ruido aleatorio para que la señal que vemos aquí de color azul se parezca en lo más posible o que se replique lo más posible a la señal roja que vemos en el video. Existen diferentes técnicas para poder suavizar una señal. Aquí voy a mencionar las tres principales que normalmente se ven en los textos. Existe la técnica del Moving Average, que es un filtro de media. Existe la técnica del filtro de mediana y la técnica del filtro de Savinsky. Cada técnica tiene sus cosas buenas y sus cosas malas con respecto a las demás. En este video yo voy a explicar las dos primeras y dejo que ustedes averigüen sobre la técnica de Savinsky. El primer filtro que vamos a ver es el filtro de media. Este filtro básicamente consiste en tomar un grupo de muestras de la señal de entrada y le calculamos su valor promedio. La salida de ese filtro es ese valor promedio ya calculado. Vemos en la parte izquierda una señal que ha sido muestreada, digitalizada, y allí podemos tomar una serie de muestras. A esas muestras, como vemos en la parte derecha, entran a una ventana y de esa ventana le sacamos un average o un promedio y su salida es ese valor promedio. Matemáticamente se describe con la ecuación de abajo, que es y en función de z, y es la salida, que es igual a 1 sobre a, que a representa el número de muestras que se ha tomado para el promedio, multiplicado por la sumatoria de n igual a 0 hasta a menos 1 de la suma de ese grupo de muestras que contiene la ventana. En este filtro el reto está en encontrar ese valor de a apropiado. Hay ocasiones que si a es muy grande, pues me da unas cosas que mejoran y otras que desmejoran. Y si a es pequeño, hay unos elementos que mejoran y otros que empeoran. Entonces, de acuerdo a lo que cada uno considere o lo que cada uno tenga como reto, pues uno encuentra el valor de a apropiado.
Para los filtros de mediana, la idea es tomar también un grupo de muestras de la señal de entrada. Ese grupo de muestras entran a una ventana, a un window. De esa ventana calculamos una mediana y la mediana se va a la salida. Matemáticamente esto se puede expresar con la ecuación que muestro abajo. Y aquí también el reto está en encontrar ese valor de número de muestras que entran a la ventana. Hay casos en que si la muestra es muy grande tiene unas cosas buenas y unas cosas malas. Y si la ventana es muy pequeña también tiene cosas buenas y cosas malas. Entonces, de acuerdo al reto que tengan, pues uno define cuál es la ventana más apropiada. Y para aquellos filtros que son distintos a los smoothing, quiero decir, para esos filtros en que queremos hacer pasar una cierta banda de frecuencias a la salida y otras no, pues existen los filtros que llamamos filtros pasabajo, pasabanda, rechazabanda, pasaaltos. En estos filtros hay que definir especificaciones de diseño. Quiero decir, hay que indicar cuál es la frecuencia de la banda de rechazo, cuál es su frecuencia de la banda de paso, cuáles son los ripples que existen en la banda de rechazo y en la banda de paso, las bandas de transiciones, etc. Todo lo que ven ahí en pantalla, todos esos elementos hay que definirlos en el filtro. Y ese es el primer paso para definir este tipo de filtros. El segundo paso del diseño de los filtros es obtener su función de transferencia de manera óptima. En los filtros digitales existen básicamente dos grupos. Los grupos de filtros F y R, que son los filtros de respuesta a impulso infinita, y el grupo de los filtros I y R, que son los filtros de respuesta a impulso infinita. Para los FIR, su función de transferencia se muestra en pantalla, en donde existen coeficientes B, B sub 0, B sub 1, B sub 2, y los filtros I y R son unos filtros que tienen una relación, tienen un numerador y un denominador. Los numeradores tienen unos coeficientes que se representan por B y el denominador tiene otros coeficientes representados por A. Hay una gran diferencia a nivel matemático entre los filtros FIR e IR, que ustedes ven fácilmente en el video. Los IR tienen coeficientes entre el numerador y el denominador, y los FIR solamente tienen unos coeficientes B, solamente hay un numerador, no hay un denominador. Y los filtros FIR, que son filtros que tienen una respuesta en fase lineal, por eso se conocen como filtros de fase lineal, sus coeficientes pueden ser obtenidos por diferentes técnicas de optimización. Yo aquí voy a explicar una de esas técnicas para que ustedes comprendan un poco cómo funciona este sistema. Uno parte de que esos coeficientes de los filtros en frecuencia se puede representar matemáticamente como h en función de e a la j omega igual a la ecuación que ustedes ven ahí, que es e a la menos j omega n medios por la sumatoria de d sub k por coseno de tal. Esa es una ecuación que han llegado los matemáticos. Y que esa ecuación básicamente se resume por su componente en magnitud y su componente en fase, que eso es lo que siempre hemos visto en clase, que en Fourier, que es verlo en frecuencia, siempre hay un componente en magnitud y un componente en fase. Y en este caso, el componente magnitud se representa por B en función de omega y su componente en fase es J omega n sobre 2, menos J omega n sobre 2. Entonces hay esa ecuación inicial y luego nosotros lo que hacemos es definir ese filtro ideal que queremos diseñar. Aquí en el video lo represento como h sub d en función de e a la j omega. Entonces, ahí en esa ecuación de h sub d, ustedes definen ese filtro ideal que quieren. Por ejemplo, si quieren un filtro pasabajo, ahí ustedes definen esa ecuación
si la frecuencia de corte va hasta 1 kHz y de ahí en adelante el sistema tenga casi cero de ganancia y antes de 1 kHz pues tenga una ganancia de 1. Y luego que hemos definido h de e a la j omega y h sub d e a la j omega, aplicamos un criterio de optimización que se conoce como criterio de optimización por mínimos cuadrados. Y básicamente incluimos esa ecuación de arriba, h y h sub d, en la integral que ustedes ven abajo, ¿vale? Siempre cuando vemos mínimos cuadrados, ustedes yo creo que conocen bien, el mínimos cuadrados es restar un valor definido menos un valor deseado, y ahí interviene un valor absoluto que se eleva al cuadrado. Cuando está al cuadrado es porque estamos haciendo mínimos cuadrados. Entonces, aquí en los criterios de optimización buscamos minimizar esa integral y cuando la minimizamos, hemos encontrado esos coeficientes de B sub 0, B sub 1, B sub 2, que son los coeficientes del filtro ideal. Entonces, básicamente funciona así. Aplicar este criterio de mínimos cuadrados, minimizar esta integral que está abajo, y cuando sea minimizado se obtienen los B sub 0, B sub 1 adecuados para el filtro. Esta parte la explico así rápidamente, no voy a profundizar y tampoco quiero que ustedes se enreden allí. Simplemente lo mencioné para que conocieran un poco esta técnica de optimización. La tercera parte del diseño de los filtros corresponde con su realización. Y aquí lo que hacemos es definir una estructura o arquitectura para poder realizar este filtro. En el caso de implementar o desarrollar un filtro en una tarjeta FPGA, allí es importante definir una arquitectura. Las tarjetas FPGA, para programarse, hay que indicar cuántos sumadores tiene que colocar, cómo van a ir conectados, cuántos registros van a colocar, cómo van conectados, cuántos sumadores, restadores, cuántos multiplicadores. Todos esos elementos hay que definirlos en una FPGA. Y en el caso de un filtro FIR, esa arquitectura se muestra en la parte derecha del video. Miren que la ecuación, la HZ que muestro en el video, que es la ecuación del FIR, está plasmada en la arquitectura que muestro en la parte derecha del video. X en función de n son la señal de entrada muestreada, tal como se ve en la parte izquierda del video, esa es la señal de entrada. Y cada muestra va pasando por los z a la menos 1. Y z a la menos 1 significan registros. Ahí va un registro en cada elemento. Los B sub 0, B sub 1 y B sub 2 que vemos en arquitectura, ahí van multiplicadores, porque ahí queremos multiplicar el número que corresponde a B sub 0, que puede ser 1.5, 1.2, 1. Algo, que se va a multiplicar con la muestra xn que va pasando por allí. Y luego, después de que se han multiplicado todos los B sub n con las muestricas, al final hay que sumar, porque la ecuación me dice una sumatoria, ¿no? Entonces tengo que sumar todos esos resultados y esa suma me conlleva a un valor y sub n a la salida. Entonces, básicamente, la arquitectura de un filtro FIR, si lo representamos de forma directa, involucra registros, que son registros de corrimiento normales, que representan los z a la menos 1 de la ecuación, multiplicadores, que son los que multiplican los coeficientes del filtro, los B sub 0, B sub 1 y B sub 2, y sumadores, que son los que ya suman y dan el resultado final de la ecuación. Para los filtros I y R, que son los de respuesta impulso infinita, su arquitectura es la que muestro en la mano derecha. Y ahí ya involucra los coeficientes B, que son los del numerador, los coeficientes A, que son los del denominador. Los z a la menos 1 también son registros shift, registros de corrimiento. Las sumatorias son sumadores, un sumador digital. Y ahí vemos que y sub n ya corresponde a la salida del sistema. Entonces, básicamente esa es la arquitectura directa de un filtro IIR. Y la cuarta parte del diseño, que es la parte final, corresponde con el desarrollo del filtro.
Aquí hay que hacer una serie de consideraciones para implementar los filtros en tarjetas como FPGA o un Arduino o otro componente. Cuando encontramos estos coeficientes, que lo podemos encontrar a través de MATLAB, siempre vamos a llegar que estos coeficientes corresponden a números decimales y números positivos y negativos. Aquí muestro en pantalla dos ejemplos de números que uno puede encontrarse en este diseño de filtros. Como representar en bits 1.152 a veces requiere, por ejemplo, un registro de no solamente 8 bits, sino que requiere un registro de 16 bits o a veces hasta más grande, pues en ocasiones hay tarjetas de procesamiento que no tienen la capacidad de tener un registro tan grande, o los sumadores y multiplicadores que involucran estas operaciones del filtro, a veces se encuentran uno con multiplicadores de 8 bits y no hay multiplicadores de 16 ni 32. Entonces ahí en ese procesamiento hay que acudir a algo que se llama truncamiento, que quiere decir si el número vale 1.152, pues a ese coeficiente me va a tocar que cortarlo y dejarlo en 1.5 o a veces en 1.1. Entonces cuando implemento en el chip un B0 que inicialmente es 1.152 y lo coloco dentro del chip como 1.1, va a ocurrir una serie de anomalías en el filtro. O sea, el filtro ya se me daña su respuesta ideal. Ya si por ejemplo le creé una frecuencia de corte de 1.5 kHz y yo hago ese truncamiento, me puede cambiar y ahorita tengo una frecuencia de corte de 1 kHz o de 2 kHz. O sea, todo se me descuadra. Entonces, siempre cuando uno va a implementar estos filtros en tarjetas y hay que acudir al truncamiento, pues uno tiene que implementar este truncamiento ahí y empezar a ver cómo lo empieza a ajustar los B sub 0, los A sub 1, hasta que su respuesta se acomode a la respuesta que usted había obtenido de forma inicial en el diseño. Eso ocurre mucho en estos tipos de filtros. O sea, diseñar un filtro digital y que le dé exactamente lo esperado no es fácil por el hecho de este truncamiento, y hay otros factores que también involucran en la suma, en la multiplicación, que involucran los filtros, ¿vale? Bueno, este video ya ha terminado. Espero que ustedes hayan comprendido los conceptos fundamentales de filtros digitales. Em, en el parcial final voy a de pronto tomar elementos muy sencillos de este video, cosas muy pequeñas, y voy a hacer una preguntita sobre esto, ¿vale? Nos vemos el lunes para el parcial y éxito para todos.